Estamos con Antonio García Herrero, como saben quienes nos han seguido hasta aquí, el nuevo decano del Colegio de Arquitectos de Murcia. Estamos hablando en líneas generales de todo lo que pueda resultar más interesante en este momento en relación con su dedicación y con lo que a los ciudadanos entendemos que les puede interesar respecto a esa dedicación. Bueno, hemos dicho que la crisis ha afectado especialmente a esta profesión. Los trabajadores que están en el paro pues tienen durante un tiempo un subsidio y tiempo para buscar otra actividad si es posible, mientras pasa, si es que pasa todas estas turbulencias. Los empresarios ajustan sus empresas, los que pueden mantenerlas. Los arquitectos, si no hay trabajo, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se reconvierten? ¿Qué es lo que pueden desarrollar pues para mantener su actividad? Bien, eso es uno de los temas fundamentales que este Congreso tiene que acometer. Pero yo creo que incluso ya podemos ir anticipando algunas de las ideas que algunos de nosotros tenemos. Las ideas son, para empezar, hay que convencer a las organizaciones sociales de que el sector de la construcción no se puede paralizar, ni por intereses determinados, ni por circunstancias determinadas. Si hay algunas entidades bancarias que paralizan los créditos a los empresarios que realmente crean el tejido urbano, hasta tanto vendan las viviendas que pueden tener en stock, habrá que convencerles de que esto no puede seguir por ahí, de que de alguna manera el colegio como institución se va a dirigir a todas las organizaciones empresariales, bancarias y administrativas para reclamar la necesidad de medidas urgentes para retomar ese sector y ponerlo en marcha. Pero además de eso tenemos otros campos. Los arquitectos, de algún modo, en la medida en que existe una cierta tendencia hacia la arquitectura de base, a la arquitectura de proyecto básico, que decimos, a la arquitectura más o menos entendida como el puro diseño, hemos ido abandonando a veces determinados campos profesionales que nos corresponden y son nuestros. Entonces, tenemos que desarrollar no solamente esos nuevos campos profesionales que ya fueron nuestros y que volverán a serlo, sino además tenemos que especializarnos. Tenemos que desarrollar, el arquitecto generalista tiene que seguir siendo arquitecto generalista, pero entiendo que el futuro va por la especialización. La formación en intensidad en determinados aspectos de nuestra profesión es fundamental. Por tanto, yo creo que ese va a ser un poco la línea del futuro. No tanto el planteamiento de la rehabilitación del sector o la rehabilitación de viviendas, sino la rehabilitación del territorio, la rehabilitación incluso de nuestra forma de trabajar. Entonces, yo creo que por ahí va el futuro. Esto es interesante. Dice usted que van a intentar pulsar un poco a los estamentos que paralizan la economía, pues para que la pongan en marcha y seguir construyendo con un parque de viviendas que no sale al mercado, que está difícil de colocar en este momento de crisis. Yo creo que esto es un poquito para el futuro, ¿no? A ver, el parque de viviendas que está en este momento en stock y que no se vende, tal vez no se venda porque no hay financiación. El problema que hemos tenido no es un problema de que los arquitectos hayamos construido mal, al contrario, cada vez se construye mejor, cada vez el código técnico va ampliando exigencias hasta el punto de que algunas de ellas es imposible cumplirlas y de eso hablaremos. El código técnico encierra graves contradicciones internas que tenemos que denunciar y que tenemos que resolver. Pero cada vez vamos construyendo mejor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ha producido esta crisis y esta paralización? Pues sencillamente porque las expectativas de financiación se habían sobredimensionado. No porque se hayan hecho más viviendas de las necesarias, que tal vez sí en algunas implantaciones, digamos, de segunda residencia. Pero la gente necesita viviendas para vivir y necesita viviendas dignas y tiene que tener derecho a eso. Si en un momento determinado las entidades bancarias o hipotecarias se pasaron financiando 120% de los costos reales de la vivienda, si se pasaron financiando inversiones en suelo que no tenían ningún viso de posibilidad de materializarse, eso tenemos que corregirlo. Ese es el origen de la situación actual. Por tanto, lo que no vale es decir, no, vamos a resolver primero nuestros problemas y después resolveremos los de los demás. Si realmente estamos en una sociedad compacta y coordinada, los poderes públicos deben tener suficiente capacidad para actuar sobre ese sector y mover de nuevo la financiación
Pero no la financiación a nosotros, sino la financiación a quienes realmente necesitan la vivienda para vivir y hoy están viviendo en condiciones no demasiado buenas. ¿La profusión de resorts en la región de Murcia fue un error? Entiendo que se trata de es una inversión, es decir, el propietario de un gran territorio que está cultivando entiende que si en vez de cultivar, pues no sé, las hortalizas que esté haciendo o los cultivos que esté desarrollando mediante la implantación de un resort, pues o un campo de golf o lo que sea, puede conseguir un mayor rendimiento, lo hace. ¿De dónde está lo absurdo de esto? Lo absurdo de las implantaciones aisladas, desconectadas y que aparecen como pequeñas ciudades fantasmas con su propio código, digamos hasta código civil interno, ¿no? Está en que no ha habido una coordinación y una planificación del territorio para que esas implantaciones se produzcan, en caso de ser necesarias y ser económicamente deseables, de un modo coordinado. Por tanto, tenemos ahora una doble responsabilidad. Se está hablando mucho de la rehabilitación del parque de viviendas existente como una forma de desarrollar y de paliar la crisis. Pero hay otra crisis mucho más importante que la tenemos y sabemos cuál es, y es la crisis de la ordenación del territorio que de alguna manera creo que los municipios deben unirse con la comunidad autónoma de cada una de las regiones y establecer las líneas generales para rehabilitar este territorio que a veces ha sufrido demasiado. Desde la sostenibilidad y desde el respeto absoluto a los valores medioambientales. ¿Dónde más ha sufrido el territorio en la región? Las zonas del litoral, es casi un tópico decir que bueno, se han colmatado demasiado. yo creo que hay intervenciones de todo tipo. En definitiva, yo no plantearía como una responsabilidad singularizada en una u otra intervención, sino la posibilidad de enriquecimiento rápido produce esa tensión, y esa tensión se produce en donde aparecen, es decir, al final resulta que la ordenación del territorio no responde a criterios de coordinación general, sino viene a responder a criterios económicos de implantación individual en un momento determinado, y por tanto, absolutamente descoordinado. Ese es el problema. Yo entiendo que el planteamiento de la explotación de un determinado suelo desde el punto de vista turístico me parece muy importante. De hecho, España equilibra a veces su balanza de pagos por el turismo, entonces no podemos negarlo. Pero tenemos que hacerlo de manera que eso no suponga ni una carga para nuestro medio ambiente, ni una carga para las generaciones futuras.